Bien, entonces, a ver. Ok, corresponde ver el día de hoy acerca de la planificación y monitoreo del análisis del negocio y los stakeholders, ¿sí? Y en esta sesión, ¿qué se busca? Se busca que ustedes aprendan a analizar a los stakeholders del proceso de negocio, planificando su enfoque de análisis, así como el proceso de administración de los requerimientos, ¿correcto? Dado que para el desarrollo de todo proyecto, lo fundamental es de que ustedes, de una u otra manera, aprendan a identificar, ¿sí? No solo la problemática básicamente la cual va a ser objeto de estudio, sino que también aprendan a identificar cuáles son los stakeholders, ¿correcto? Dentro de lo que es el análisis de requerimientos, ¿sí? Y dentro de ello hacer también lo que es la planificación y monitoreo del análisis de negocio como tal. Bien, entonces dice, planificación y monitoreo del análisis de negocio y los stakeholders. El área de conocimiento de la planificación y el monitoreo del análisis lo que busca es definir una serie de tareas que estén asociadas a la planificación, el monitoreo de esas actividades propias del análisis de negocio. ¿Esto qué implica o esto qué incluye en todo caso? Eso implica que ustedes identifiquen a los stakeholders, ¿correcto? Definan qué roles y qué responsabilidades tienen cada uno de ellos dentro del análisis de negocio, ¿correcto? Asimismo, también se busca que ustedes desarrollen las estimaciones, en este caso, o tareas, ¿sí? Eh, dentro del análisis del negocio como tal. Planificación de cómo el analista de negocio se va a comunicar con los stakeholders. Es decir, ustedes deberían acá de planificar cómo es que el analista de negocio o la persona encargada de hacer el análisis del negocio se va a comunicar con cada uno de los stakeholders. Hay que entender que dentro de una organización van a existir lo que se llaman los stakeholders internos y stakeholders externos. Entonces, en ese sentido, lo que se busca es de que exista una planificación como tal dentro del proceso de negocio que se va a analizar y que se mantenga una comunicación efectiva básicamente con los interesados porque son ellos quienes nos van a dar detalle de sus requerimientos, de qué es lo que ellos necesitan sistematizar, qué es lo que ellos buscan de la solución o de la propuesta tecnológica que nosotros vamos a implementar. Entonces, en ese sentido, como se dice, se requiere establecer los canales de comunicación pertinentes que sean formales, obviamente, uno de ellos puede ser, por ejemplo, vía correo electrónico o vía telefónica, y que exista pues un medio de comunicación adecuado con cada uno de ellos. Planificación de cómo los requerimientos serán abordados, trazados y priorizados. Significa que los requerimientos, una vez identificados, hay que, digamos, deben de ser tratados, deben de ser abordados, ¿correcto? Y debemos de darle un nivel de prioridad, es decir, debemos de priorizar básicamente cuál va a ser el orden, ¿correcto?, de atención o de análisis de cada uno de esos requerimientos, ¿correcto? Por favor, no se olviden su asistencia a través del chat, ¿correcto? Vamos a hacer hincapié en eso, no se vayan a olvidar. Bien, seguimos. Determinación de los entregables. Tenemos que determinar, dice, que los entregables que el analista de negocio va a producir. Es decir, debemos de una u otra manera confirmar o verificar qué cosa es lo que se va a dar como entregable a través del analista de negocio. Es decir, se supone que en toda propuesta, en todo proyecto tecnológico, en todo proyecto de sistemas, desarrollo de software, tienen que haber siempre entregables. Es decir, se analiza la problemática, obviamente se han identificado los requerimientos, perdón, se han clasificado, se tiene cuenta y detalle de cada uno de ellos, se hace el análisis respectivo, pero también debemos, en este caso, digamos, clasificar y ver qué cosa es lo que vamos a entregar, ¿correcto? Eso también implica pues una planificación, implica también el tema de las fechas, ¿correcto? ¿Qué más? Definición de las métricas que se utilizarán para el monitoreo del trabajo,
del análisis de negocio. ¿A qué se refiere con esto? Cuando hablamos de determinación de las métricas, está hablando en este caso de las variables, ¿sí? O de las medidas que se van a utilizar en el monitoreo de trabajo, dado que siempre tiene que haber, digamos, un control, una verificación, un chequeo, un monitoreo de lo que se está avanzando. Un ejemplo, ¿acuerdan cuando ustedes de repente en un momento hicieron un cronograma de actividades? ¿Sí? Yo siempre les decía, todo proyecto tiene que tener un cronograma de actividades. Se supone que todo proyecto tiene un inicio y tiene un fin. Y como tal, dentro de la fecha de inicio, uno debe especificar un conjunto de tareas o de actividades que debe de realizar, ¿correcto? Y que debe de entregar. Entonces, esas actividades, que si bien es cierto, se estipulan, se clasifican y se registran como tal, entonces también tienen que ser en algún momento monitoreadas, ¿no? Para hacer una especie de checklist. Ok, la tarea 1 está en qué estado está. Ok, está en proceso, está en progreso, todavía no ha iniciado, inicia la próxima semana, inicia de acá a 15 días, quiénes son los responsables, cuánto es el tiempo, digamos, de duración que se le está asignando a esa tarea. Entonces, el tema del monitoreo del trabajo dentro del proyecto como tal también es importante. Y dentro del proceso de análisis también debemos de considerar ello. Aquí tenemos un gráfico, voy a ampliar esto un poco más para que se pueda apreciar ahí en la pantalla. Un momento, por favor. Y aquí tenemos básicamente un diagrama de cómo es que se dan las entradas, en este caso, y las salidas dentro de este proceso de planificación y monitoreo del análisis del negocio. A ver, por entradas dice se deben definir básicamente las métricas del desempeño del análisis del negocio. Es decir, debemos de definir cuáles son estas variables, cuáles son estas medidas que nosotros vamos a considerar para evaluar el desempeño del análisis del negocio como tal, cuáles son las necesidades propias del negocio, para en función a ello poder determinar cuál va a ser también en este caso el juicio experto que va a utilizar el analista. Acuérdense que en el análisis en cualquier proceso de análisis tiene que haber una técnica que va a permitir pues el análisis del proceso como tal. Cuando hablamos de juicio experto es una técnica en realidad. El juicio experto no es otra cosa que el punto de vista o el parecer del analista del negocio basado en su experiencia. Entonces, digamos que es una técnica que utiliza más que todo el método cualitativo, ¿correcto? Por decir, una persona en función a su experiencia, a sus años, de repente de desarrollo de sistemas, o en función a sus conocimientos, en función a su experiencia que él ya maneja de determinado tema, él hace un análisis, pero es un análisis meramente cualitativo, no cuantitativo, sino cualitativo. Otra entrada como parte del proceso de planificación y monitoreo es la arquitectura empresarial. ¿A qué se refiere esto? Es decir, se refiere básicamente a determinar cuál es la arquitectura, que en este caso es propia de la empresa, la organización, correcto, sus procesos, su organigrama, cuáles son, por ejemplo, las áreas involucradas, dentro del proceso de negocio que van a analizar qué áreas están involucradas, porque ojo que cuando uno solicita o cuando un cliente solicita el desarrollo de una aplicación, de un sistema informático, que es un proyecto de TI, al margen si fuera un sistema OLTP o un sistema OLAP. Obviamente muchos de estos sistemas informáticos abarcan no solamente una área, sino terminan abarcando 2, 3, 4 áreas. Entonces es importante también, digamos, conocer el organigrama de la empresa para saber qué áreas son las involucradas o están involucradas en ese proceso. Un ejemplo, si alguien me dice, Castañeda, quiero que hagas un sistema de ventas, por decir que es el ejemplo más común y más clásico y creo yo el más entendible. Si me dicen el proceso de ventas, yo tengo que analizar qué subprocesos, digamos, están inmersos dentro del proceso de ventas. De repente habrá por ahí un proceso de pedido, estará el proceso de facturación, estará el proceso del pago, estará el proceso del despacho o el delivery. Entonces, en ese sentido, van a haber varias áreas involucradas. Entonces, tengo que conocer cuál es su arquitectura como tal, ¿no? El organigrama. Quiénes están a cargo, por ejemplo, de la facturación. También intervendrá de forma, de repente, no de forma directa, pero sí de forma indirecta, lo que es, por ejemplo, el área de almacén.
porque se supone que la mercadería tiene que salir del almacén, entonces tiene que haber una coordinación entre áreas, entre stakeholders, entre empleados, entre cada uno de ellos, ¿no es cierto? Y cómo es que finalmente la solución también va a considerar ese tema, ¿no? El tema de la salida del stock, por ejemplo. Entonces, en el tema de la arquitectura empresarial es fundamental de que nosotros también conozcamos, ¿no?, la organización como tal, su organigrama, las jerarquías, las unidades de mando, quiénes son los involucrados. El tema del análisis del negocio es muy amplio, es muy, muy amplio. Yo por favor les pido aquí que lean el material, las hojas de información que yo coloco, es información que estoy extrayendo de algunos libros, de algunas URLs también que he consultado y que estoy haciendo una especie de síntesis, pero por favor revísenlo porque es un tema muy, muy amplio. Yo simplemente lo que trato de hacer aquí en las videoconferencias es sintetizar o clarificar algunos puntos que considero es importante remarcar, pero el resto de información siempre lo van a tener aquí a la mano a través de la plataforma para que de repente ustedes lo consulten a más detalle y vayan un poco de repente clarificando algunos conceptos. Asimismo, también debemos de conocer los activos del proceso de organización. Ok, ¿a qué se refiere con activos de la organización? Los activos, tú sabes que en una empresa siempre van a existir activos. Cuando hablamos de activos, el activo más valioso, el activo de repente más importante de una empresa es su personal. El personal también es considerado como un activo, por supuesto, porque sin colaboradores, sin empleados, la empresa no camina. Aparte también otro activo, si nos regimos al tema económico, pues obviamente es su capital, es su dinero, son sus finanzas. Otro activo, si lo queremos ver activo de la empresa como tal a nivel tecnológico, como activo de TI, por ejemplo, son sus sistemas de información. Los podemos clasificar en lo que son la categoría de software y activos de TI como tal, por ejemplo, a nivel de hardware, por ejemplo, sus servidores, su red LAN, su router, su switch, número de impresoras, su servidor web, los UPS, todos estos activos tecnológicos que no son otra cosa que el hardware, también forman parte de la empresa. Una vez que nosotros hemos identificado cuáles son las entradas como tal dentro del proceso de análisis del negocio que va a servir para poder planificar y monitorear cada una de las tareas que vamos a hacer luego, es importante tener claro eso. En el tema de las tareas, el primer punto es planificar el enfoque del análisis del negocio. El segundo es realizar el análisis de los stakeholders. El tercero tiene que ver con planificar cuáles van a ser las actividades del análisis del negocio que vamos a realizar, así como también planificar la forma de comunicación del análisis del negocio con los involucrados, en este caso con los stakeholders, así como también planificar el proceso de administración de los requerimientos, ¿correcto? Y luego viene la administración del desempeño del análisis del negocio. Entonces son básicamente 6 las tareas que debemos de realizar dentro del análisis del negocio como tal. A ver un momento, por favor, alguien está conectando. Entonces, tenemos que tener en cuenta esas 6 tareas. Primero, planificar qué enfoque va a tener el análisis del negocio. 2, tenemos que analizar de forma detallada a cada uno de los involucrados, los stakeholders de la empresa. Planificar, dice como punto 3, cuáles son las actividades que se realizan dentro del análisis de negocio, qué actividades son las que vamos a considerar. Tenemos que planificar el tema de la forma de comunicación, ¿correcto?, entre los stakeholders y el analista de negocio. También tenemos que planificar el proceso de administración de los requerimientos, cómo vamos a registrar los requerimientos, cómo los vamos a cuantificar, el tema de su identificación, de su registro, clasificación, para poder finalmente tener claro qué es lo que el cliente quiere, qué es lo que finalmente el usuario o cliente necesita respecto de la nueva propuesta tecnológica que vayamos nosotros a implementar. Asimismo, también debemos de administrar el desempeño, dice el negocio. Son esas 6 actividades. Luego debemos de pasar a lo que son las salidas. En las salidas se hace ya un enfoque del análisis del negocio global. Luego lo que debemos hacer es básicamente identificar la lista de roles y de responsabilidades de cada uno de los stakeholders, quiénes son los involucrados, qué funciones son las que cumplen dentro de la empresa. Luego debemos de hacer ya un plan de análisis del negocio.
Luego el plan de comunicación, cómo es la forma de comunicación finalmente que vamos a establecer en cuanto al analista con los stakeholders. Así como también la administración de los requerimientos, los cuales ya debemos de tener un plan de administración, cómo vamos a administrar, a dosificar y sobre todo a cumplir cada uno de esos requerimientos. Y en el punto 6 está básicamente tener claro qué activos dentro del proceso de análisis de negocio van a intervenir, así como la evaluación del desempeño del análisis del negocio como tal. Entonces, básicamente, si ustedes se dan cuenta, todo esto del análisis de negocio implica pues una planificación, ¿cierto? Es decir, que no podemos, digamos, por decir, ¿no? Proceder a la sistematización de un sistema, estoy hablando en términos reales, una empresa real, de simplemente decir, ok, ¿qué es lo que quiere el cliente? Quiere sistematizar el proceso de venta, listo. Y empezamos de repente ya a hacer todo el desarrollo del sistema como tal. No, debemos de tener obviamente una planificación. Esto es básicamente parte de gestión, ¿correcto? De la gestión de un proyecto. Esa es la parte ya de administración, de gestión, de cómo puedes llevar, digamos, nuestros procesos ordenados, ¿no? De una forma clara. Entonces, hay una serie de elementos que intervienen, sí, y que debemos de considerar. Bien, el punto 1 dice planificar el enfoque del negocio. La planificación del enfoque de negocio tiene un propósito y tiene una descripción. Dentro de ese propósito, lo que se busca es describir cómo vamos a seleccionar el enfoque para llevar a cabo el análisis del negocio. Punto 2, cuáles son los stakeholders que necesitan en este caso estar involucrados en la decisión y cuáles están consultados e informados del enfoque y las razones para utilizarlo, dice. Entonces, en este caso, en este punto que habla del propósito, justamente la labor es esa, ¿no? Es describir básicamente qué enfoque vamos a utilizar, quiénes son los stakeholders que van a estar de repente en contacto directo dentro de este proceso de análisis con los que vamos a tener que comunicarnos constantemente, qué decisiones toman ellos dentro del proceso de negocio como tal, y finalmente a quiénes vamos a tener que consultar, ¿no? Porque acuérdate que en una empresa hay un universo de stakeholders, hay un universo de usuarios, de empleados, hay jerarquías, hay áreas, entonces no podemos hacer un levantamiento de información, digamos, con gente que de repente no tiene nada que ver con el proceso, sino con las personas más idóneas y que nos pueden proporcionar los detalles, las características propias de cada proceso de negocio que pretendamos nosotros sistematizar. Descripción. Los enfoques del análisis de negocio describen el proceso global, ¿correcto? Que debe, dice, ser seguido para llevar a cabo el trabajo del análisis del negocio de una iniciativa dada. Cómo y cuándo se llevarán a cabo las tareas, en este caso las técnicas que vamos a tener que utilizar y los entregables que se deben de producir. Es lo que yo les decía, ¿no? Cuando uno hace un análisis, al margen si es un análisis del negocio o del sistema, cualquier tipo de análisis, debemos de entregar siempre un prototipo, debemos de entregar siempre, digamos, dar un entregable en ese sentido para poder nosotros también, digamos, dar una evidencia, ¿no es cierto? Dar una evidencia, en este caso, al cliente de lo que estamos realizando, para que él pueda ver también el nivel de progreso, ¿no es cierto? Y seguramente en determinado momento también se van a presentar dificultades que de repente tenemos que asumir y de una u otra manera a dónde vamos a recurrir, si no son a ellos. Por favor, las personas que se están conectando, no todos logro visualizar con sus apellidos y nombres, por favor, a través del chat registran su asistencia, ¿ya? Por favor, no se olviden de ello. Bien, dice, existen varias formas establecidas para abordar el trabajo del análisis del negocio. El desarrollo de aplicaciones de software varía desde aquellas impuestas por el enfoque de cascada hasta el uso de la técnica de las metodologías ágiles. Hago aquí un paréntesis. No sé si ustedes recuerdan que cuando hablábamos que todo sistema de información tiene un ciclo de vida, ¿sí? ¿Se acuerdan, por favor, del ciclo de vida? Las etapas del ciclo de vida y desarrollo de un sistema de información, ¿sí? Y decíamos que está pues el análisis, ¿sí? El tema, por ejemplo, del diseño, el tema del desarrollo de implementación, está también la etapa de lo que es en este caso
Por ejemplo, ¿no? Son 6 etapas, ¿no? A ver si me ayudan a recordar. La primera etapa era análisis. Análisis, está la segunda etapa que es el diseño, está la etapa de implementación o desarrollo, ¿sí? Está la etapa de pruebas, ¿verdad? Pruebas o testing, ¿sí? Y había, Pruebas. correcto, muy bien. Y había una quinta, después de las pruebas que vienen, que nosotros decíamos es importante siempre que haya una fiscalización, empieza con A. Auditoría. Auditoría. Así es, la auditoría. Es fundamental que los sistemas de información, por ejemplo, como tal, también se auditen, ¿no? Es como, por ejemplo, muchos de nosotros que trabajamos en una empresa, seguramente muchos de ustedes están laborando o han estado laborando antes de la pandemia, y seguramente recordarán de que... Eso te iba a preguntar, porque hacen lo que se llaman auditorías. Incluso nuestro trabajo propio nos auditan. A nosotros docentes también nos auditan, nos están supervisando. Y qué menos será el personal, ¿no? El personal también hace un control, un chequeo para ver básicamente cómo va su desarrollo, su desempeño. Entonces, al sistema también, todo sistema de información también debe ser auditado para ver cómo va su funcionamiento. ¿Requiere o no requiere un mantenimiento a futuro? mencionaste que ya estabas en tu casa. De forma adecuada, de repente el tema de el funcionamiento del mismo, cómo va el tema de las consultas, cómo va el tema de la ejecución de los procedimientos almacenados, cómo va el tema de conexión entre la aplicación web y el servidor de la base de datos, cómo va de repente el tema de obtención de reportes, generación de reportes, en fin, las transacciones en línea, cómo va el tema de los cálculos propios de cada proceso, de cada transacción, eso en el caso de los sistemas OLTP. Entonces, en determinado momento tenemos que el sistema también auditar para en un futuro poder plantear o poder pasar a la etapa de lo que se llama el mantenimiento de un sistema, que dicho sea de paso se divide en 4 subetapas, eso ustedes recordarán. Un primer mantenimiento que debemos de planificar es, por ejemplo, el mantenimiento preventivo, ¿no es cierto? Cuando, por ejemplo, hacemos un mantenimiento preventivo, pero ahí, digamos, nos adelantamos a cualquier posible amenaza, riesgo o error que pueda suscitar en el futuro. Entonces, es un mantenimiento preventivo. El mantenimiento correctivo, por ejemplo, es post-implementación, ¿no es cierto? Post-error. De repente por ahí pasó algo con el sistema, entonces deja de funcionar, hay errores en la ejecución de determinadas consultas, en la ejecución de determinadas transacciones, entonces tenemos que hacer un mantenimiento correctivo, tenemos que corregir. Porque de repente te pueden decir, mira García, ¿sabes qué? El sistema supuestamente generas el pedido, ha estado actualizando el stock del producto y de repente de un momento a otro, en el sistema no visualizo de repente, no sé, en el formulario de repente visualizo de que ya hice el pedido y supuestamente me ha confirmado que la transacción se ha realizado, pero cuando nos vamos a la tabla productos o a la tabla artículos, nos damos cuenta que el stock no ha disminuido. Entonces, ¿qué está pasando? ¿No? De repente hay, no sé, el procedimiento almacenado no está ejecutándose adecuadamente, es un problema de parámetro, es un problema de repente, no de procedimiento, de repente implementaste un trigger, un desencadenador y de repente el desencadenador simplemente no está funcionando o de repente, qué sé yo, pues se ha creado mediante una condición y la condición en determinado momento ya no se está ejecutando. Entonces, pueden ser muchos factores. Entonces, ahí obviamente debemos de pasar a la etapa de mantenimiento, pero llegamos a ello gracias a la auditoría, ¿correcto? Entonces, ¿qué quiero dar a entender con esto? Que hay todo un proceso dentro de las etapas del ciclo de vida que hay que considerar, ¿correcto? Muy bien, aparte del mantenimiento preventivo y aparte del mantenimiento, ¿cómo se llama? Correctivo, también está el mantenimiento adaptativo y el mantenimiento perfectivo, ¿cierto? El adaptativo tiene que ver básicamente con aquellas adaptaciones que se tengan que hacer al sistema. No significa que vamos a traer, a tirarnos abajo toda la aplicación, sino que de repente dentro de lo que ya hemos sistematizado, la gerencia se comunica con nosotros y nos dice, mira, ¿sabes qué? Necesito que implementes o que sistematices el proceso de libro de reclamaciones. Y quiero que por favor ese proceso lo anexes a la aplicación web que ya tenemos implementada.
Bueno, se supone que el sistema ya funciona, ya corre, está en marcha y lo único que vamos a hacer es no una modificación sustancial en cuanto a la aplicación como tal, sino una adaptación. Es decir, vamos a adaptar probablemente en nuestro menú, dentro de nuestra aplicación web, probablemente tengamos que nosotros hacer una adaptación y linkear o vincular con otro formulario web que de tal manera que me permite pues, llevar a cabo, por ejemplo, el proceso de registro del libro de reclamaciones. Entonces, ahí que voy a hacer un mantenimiento básicamente, una adaptación. Podríamos ahí tranquilamente hacer un mantenimiento adaptativo. El mantenimiento perfectivo tiene que ver más que todo con perfeccionar el sistema. Pero ojo, no estoy hablando de un perfeccionamiento basado en errores, no. Es decir, el sistema puede que funcione correctamente, solo que lo vamos digamos, a perfeccionar, vamos a mejorarlo. Entonces, ahí tenemos un tipo de mantenimiento perfectivo. Bien, ¿por qué hice este paréntesis? Porque acá en la definición claramente nos dice que el desarrollo de aplicaciones de software, y lo subrayo, el desarrollo de aplicaciones de software varía desde aquellas impuestas por un enfoque de cascada. Cuando hablábamos del ciclo de vida de los sistemas de información, estaba también lo que se llama bajo qué enfoque vas a desarrollar tú el sistema. Y uno de ellos es el enfoque cascada. No sé si ustedes recordarán. En el curso de Ingeniería de Requerimientos tocamos ese tema. Básicamente, así como existen técnicas de programación, la programación orientada a objetos, en el caso del PO o la POA, programación orientada a aspectos, o la programación modular o la programación, en este caso, estructurada, también esto se codifica en función a un enfoque, ¿no? Y generalmente casi todos los sistemas, o la mayoría de sistemas transaccionales, utilizan el enfoque cascada. Cuando habla de las técnicas ágiles, algunos le llaman técnicas, pero bueno, aquí en el autor que estoy tomando lo toma como técnicas. En realidad se llama metodología, es la metodología de desarrollo de software. Y hoy por hoy los sistemas generalmente transaccionales, los sistemas OLTP, suelen utilizar la metodología de desarrollo de software tradicional, es decir, la metodología RUP, ¿correcto? ¿Alguien recuerda qué cosas son las siglas, por ejemplo, RUP? No sé, a través del chat si desean. ¿Alguien recuerda qué cosa significa RUP? Es la metodología clásica que se utiliza básicamente cuando queremos desarrollar grandes sistemas o sistemas de información que ocupan o albergan grandes procesos de negocio. Es decir, necesitamos de repente, profesor, sistematizar 2, 3, 4, hasta 5 procesos de negocio dentro de la empresa porque simplemente la empresa no tiene nada sistematizado. Entonces, va desde el pedido, la venta, la facturación. Hay que sistematizar también el módulo de compras, el módulo de inventarios, el módulo de repente, no sé, de almacén. Vamos a tener también el tema de proveedores. Entonces, son varios procesos como tal. Entonces, de repente han optado ustedes por aplicar la técnica o la metodología de desarrollo, en este caso de software tradicional, RUP. ¿Alguien recuerda qué significa RUP? No sé si recuerdan. Tiene que ver con Relational Unified Process o Processing. Exacto, el proceso unificado relacional. Muy bien, Kevin Antón. Está atento, Antón. Sí, efectivamente, ¿no? Y esta metodología basada en el proceso unificado relacional, que no es otra cosa que una metodología de desarrollo de software tradicional, utiliza un lenguaje, y este lenguaje es el famoso UML, que es básicamente el lenguaje de modelamiento unificado, ¿correcto? En español. Eso es lo que significan las siglas UML. Pero también existen las metodologías de desarrollo de software ágil, ¿no? Y ahí, ¿quiénes están? Pues la que hoy en día está pionera y creo yo que se está poniendo de moda mucho es el tema de la metodología Scrum, ¿correcto? Scrum es una metodología de desarrollo ágil y que, dicho sea de paso, se aplica única y exclusivamente para pequeños proyectos, es decir, pequeños proyectos de sistemas de información donde no implique, pues, básicamente grandes procesos a sistematizar. Cuando tengamos un proceso de negocio puntual, pequeño o sencillo de poder, en este caso, desarrollar,
ustedes como desarrolladores de software pueden optar también por aplicar la metodología de desarrollo Scrum, que es una metodología de desarrollo ágil. No es la única, también está, por ejemplo, la metodología de desarrollo XP, ¿correcto? Ágil XP, Extreme Programming o programación extrema. Exacto, así es, Antón. Y también está, por ejemplo, la programación orientado en el pensamiento Lean, ¿no es cierto? O la filosofía Lean, ¿no? La filosofía Lean también es otra metodología de desarrollo, una metodología ágil, que Lean, por ejemplo, en el caso de Lean está más orientado a proyectos del sector de construcción, de ingeniería civil, de arquitectura, pero también podemos tomar esa teoría, esa filosofía, he visto hoy en día que también lo están tomando para lo que son los sistemas, ¿no? Basado en un triángulo que es tiempo, calidad y costo. Ese es el triángulo de Lean. Entonces, hay un montón de metodologías ágiles, ¿correcto? Scrum es una de ellas, XP es otra, Lean es otra, Crystal es otra, en fin, hay como 6, 7 más o menos metodologías dentro de esta categoría de metodologías de desarrollo ágil. Saberlas todas sí es un reto, es verdad. Particularmente, yo les soy sincero, yo no he profundizado mucho en todas ellas. Conozco de una u otra manera cada una de ellas por lectura, porque uno por cultura general tiene que saber en qué consiste cada una de ellas, pero una forma digamos, de que tú valides esos conocimientos es a través de una certificación. Entonces, aquí de repente el reto sería, si ustedes quieren certificarse en estas metodologías de desarrollo, por ejemplo, tanto tradicional como ágiles, yo el consejo que les doy es básicamente primero lean toda la teoría habida posible de determinada metodología que sea de su interés, sea XP, sea Lean, sea Scrum, sea Crystal, traten de entender en qué consiste y luego busquen una certificación. Que claro, tiene un costo, correcto, pero eso le va a dar un plus a tu hoja de vida, correcto. Entonces, de repente, ya no este año, de repente el próximo año, sea como siguiente meta en cada uno de ustedes, de repente obtener el tema de certificaciones, que eso le va a dar un plus, obviamente, a tu hoja de vida. Obviamente, que lo que te va a permitir un contrato en una empresa de forma estable es tu título a nombre de la nación, en este caso tu título técnico, porque ustedes son del nivel superior técnico. Es lo que les va a facilitar, por ejemplo, un contrato de trabajo. Pero no solamente es presentar el título, porque muchas empresas, aparte del título, que es un requisito para la contratación, para la permanencia, para la estabilidad laboral, lo que también te suelen pedir es hoja de vida, ¿no? Y te dicen, tú eres técnico o eres egresado de la carrera de análisis de sistemas. Sí, correcto. ¿En dónde has estudiado? Yo he estudiado en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público, las Fuerzas Armadas. Ok. Y cuéntame, ¿cuál es tu experiencia en el área de desarrollo, en el área de repente de gestión de base de datos, en el área de repente de desarrollo de proyectos? Entonces, puedes tú tener de repente todos los conocimientos propios que se tengan impartido de repente en cada uno de tus cursos, a través de tus docentes, pero la idea es que no quede ahí, sino que tú demuestres, digas, mira, yo manejo diseño de proyectos, sí, acá tengo una certificación que habla de repente de, no sé, el PMBOK, por decir, ¿no? O el PMI, que es básicamente para la gestión de proyectos, o tengo una certificación en Scrum, o tengo una certificación en tales metodologías. ¿Eso le va a dar un plus a tu hoja de vida? Obviamente que sí, porque acuérdate que detrás de ti siempre se van a presentar pues un montón de personas, ¿no? Entonces la competencia, como se dice, pues es fuerte y de una u otra manera pues hay que competir con nuestra hoja de vida. Bien, entonces dentro de lo que es la descripción del análisis del negocio, correcto, hay que considerar básicamente, dice, el desarrollo de los sistemas de información o el desarrollo de aplicaciones informáticas o el desarrollo de aplicaciones de software, el enfoque de cascada, así como también alguna técnica de desarrollo de software, ¿no? Puede ser de repente Scrum si es que quieren trabajar bajo el enfoque de una metodología ágil o de repente bajo el enfoque RUP, que de repente es el que ustedes manejan o conocen,
que es la metodología de desarrollo tradicional. Del mismo modo, dice, existen una serie de metodologías de mejoramiento de proceso de negocio o también conocidas, incluyendo lo que yo les decía hace un momento, la metodología Lean, que también está dentro de lo que es el proceso de negocio. Y también está una metodología interesante que es Six Sigma. Six Sigma es básicamente una metodología que está enfocada básicamente a entender los procesos de negocio de una empresa. Incluso también hay certificaciones de Six Sigma. Yo logré obtener una certificación de Six Sigma, pero me quedé en el nivel amarillo porque son por colores. Es bien interesante, ¿no? O sea, tienen sus niveles pues, básico, intermedio, avanzado. El tema de esta metodología es que todo está en inglés, así que ahí sí, si es que no manejan el inglés, sí a veces es un poquito la limitación, ¿no? Pero bueno. También existen otras metodologías, hábitos y prácticas patentados y desarrollo interno, dice. Los elementos de diferentes enfoques pueden ser combinados. Sin embargo, solo un subconjunto de todas estas posibles combinaciones será factible para el ambiente de la organización específico en el cual una iniciativa está siendo llevada a cabo. Con el propósito, dice, de planificar el enfoque del análisis del negocio, el analista del negocio debe entender, y aquí lo subrayo, por favor, importante, ojo, cuando uno habla de planificación del enfoque del análisis del negocio, dice aquí el concepto, el analista de negocio debe entender las necesidades y objetivos del proceso de una empresa, donde se va a, en este caso, a aplicar la iniciativa del análisis del negocio. Entonces, ¿qué quiere decir acá? Que ustedes como futuros, o en este caso como analistas de sistemas, también pueden hacer el papel de analista de negocio, por supuesto que sí. El análisis es universal, solamente que cambia en función a qué tema nos vamos a orientar. Entonces, ustedes como analistas de negocio lo que tienen que hacer es primero saber entender cuáles son los requerimientos o cuáles son las necesidades que tiene determinada empresa, qué es lo que quiere sistematizar, qué es lo que busca dentro de la solución tecnológica, qué busca de la solución tecnológica y sobre todo también ustedes deben de conocer cuáles son sus objetivos, ¿no es cierto? ¿Qué buscan en la empresa? ¿Qué objetivos busca, en este caso, cumplir, realizar o satisfacer a través de esta iniciativa, a través de este proceso de sistematización, de mejora o de automatización que están encargando a través de ustedes? Entonces, estas necesidades y objetivos, dice, pueden incluir la compatibilidad con otros procesos de la organización. Sí, porque finalmente en un proceso de sistematización no solamente interviene un solo proceso de negocio, pueden intervenir 2 o 3 o 4. Va a depender más que todo de la magnitud del proceso que queramos, en este caso, sistematizar o mejorar dentro de la empresa. Asimismo, también nos habla acerca de unas limitaciones. Limitaciones sobre la salida del mercado, cumplimiento de los marcos reglamentarios y gubernamentales. El deseo, dice, de evaluar enfoques nuevos para el desarrollo de soluciones u otros objetivos de negocio. Si no se conocen los objetivos, se le puede requerir al analista de negocio que defina los requerimientos que el proceso debe satisfacer. Muy bien, subrayo esto. ¿A qué se refiere el profesor cuando dice, si no se conocen los objetivos, se puede recurrir, dice, al analista de negocio que defina los requerimientos que el proceso debe satisfacer? Esto hace referencia básicamente cuando a veces en una empresa de repente no tienen claro, de repente no tienen la idea de cómo es que finalmente, o no tienen claro las características o el detalle del proceso de sistematización como tal. Es decir, te convoca el usuario y te dice, mira, ¿sabes qué? Yo lo único que necesito es tener un sistema de facturación que me permita, pues, registrar mis pedidos, ¿no? Que me permita facturar, vender, obtener reportes y consultas. Entonces, a veces el usuario también se expresa mal, ¿no? Dice que quiere sistematizar el proceso de facturación, pero te da una serie de detalles. Entonces, no solamente es facturación, estamos hablando de toda la venta, de todo el proceso de venta, que va a tener submódulos o subprocesos a analizar. El pedido, la facturación, el pago, la entrega, y que hay detrás también el registro del cliente, ¿correcto? Entonces, hay una serie de subprocesos. Entonces, muchas veces el usuario, el stakeholder, el cliente en este caso,
no tiene claro o no conoce cuáles son los objetivos que quiere de la aplicación de la propuesta tecnológica, y a veces le da también la libertad al analista de negocio que él proponga y que él defina de repente los objetivos, ¿sí? Así como también defina los requerimientos en cuanto al funcionamiento del sistema. Si ese es el caso, pues bueno, ustedes tendrían ahí la libertad de proponer determinadas mejoras, pero para proponer las mejoras, insisto, tienen que primero conocer cómo funciona el proceso de negocio, ¿no? Decir muy bien cómo realizas tu pedido, ¿ok? ¿Qué tipo de clientes tienes? ¿Qué tipo de clientes tienes? ¿Tienes nacionales, extranjeros? ¿Pueden ser también una empresa, un cliente? Sí. ¿Cómo es el tema del pedido? ¿Ok? ¿Cuánto es el tiempo, por decir, o plazo que tenemos nosotros como empresa para contactarnos con el cliente para proceder a la facturación? Otro criterio, la forma de pago, cómo es que el cliente puede finalmente pagar la compra que le está haciendo. Solamente es en efectivo, manejan tarjeta de crédito, débito, cómo es el tema del pago, te lo tienen que explicar. Cómo es el tema de la entrega, hacemos entrega delivery, despacho a domicilio o contraentrega, y si es una empresa de repente que tiene clientes en provincia, cómo es el tema de la entrega de la mercadería a provincia, se coordina con el cliente, se le envía por determinada agencia de transporte, cómo es todo ese procedimiento. Todo ese procedimiento es importante conocerlo para poder analizarlo y modelarlo. Y seguramente ahí ustedes utilizarán pues lo que hablábamos en el curso anterior, utilizarán la metodología BPMN, en este caso Business Process Management Notation. Entonces, si se dan cuenta, aquí en sistemas todo está vinculado, todos estos conceptos, todas estas terminologías, todos estos términos, todos estos conceptos los tenemos que conocer y los tenemos que aplicar, no solamente en sistemas OLTP, sino también en sistemas OLAP. Entonces, un poco para clarificar eso, a eso hace referencia esa parte. En muchos casos, dice, las organizaciones tendrán establecido estándares formales e informales con respecto a cómo el análisis de negocio es realizado y cómo se incluye en el proyecto y otras actividades. Si es el caso, dice, el analista de negocio revisa todos los estándares existentes en la organización, y eso es un poco a lo que yo hacía referencia hace un momento, ¿no? Ustedes tienen que revisar cuáles son los estándares, cómo es que ellos trabajan, de qué manera llevan a cabo un determinado proceso, ustedes lo tienen que conocer. Hay que incluir estándares que no son otra cosa que pautas y procesos relativos a la iniciativa actual, dice. Estos pueden sugerir o imponer qué enfoque usar. Aun cuando exista un enfoque estándar, este debe ser ajustado a las necesidades de una iniciativa específica. Estos ajustes pueden regirse, dicen, por los estándares de la empresa, de la organización, que van a definir cuáles son los enfoques que van a permitir, en este caso, y los elementos, sobre todo, de esos procesos que pueden ser ajustados, que pueden ser modificados, que pueden ser perfeccionados, así como también las pautas generales para seleccionar un proceso y así sucesivamente. Básicamente esto podríamos hacer referencia cuando es una empresa donde no hay de repente nada sistematizado, quieren montar todo un sistema y no es para una área, son para múltiples áreas. Entonces el usuario dice, sí, necesitamos un sistema, sí, pero ¿por dónde empezamos? Bueno, puedes tú modular, tú puedes decir, muy bien, ¿cuáles son tus procesos de negocio? Tienes compras, ventas, almacén, no sé, control de asistencia, en fin. Todos los procesos y le entregas al cliente, ¿no? En un plano, por decirlo, un documento formal. Mire, estos son, según el análisis que yo he hecho de su negocio, de su empresa, estos son los procesos que usted tiene. Muy bien. De todos ellos, ¿cuántos procesos quiere usted sistematizar? ¿Quiere sistematizar todos los procesos a la vez? ¿O quiere de repente sistematizar alguno de ellos en particular en función a una necesidad? De repente hay necesidad de sistematizar por ahora, no sé, es un ejemplo, lo planteo así, de repente el tema del almacén. Mira, ¿sabes qué? Para nosotros es un dolor de cabeza manejar el tema de ingreso y salida de productos al almacén. Entonces, todo lo llevamos manual, es pesado, es complicado, muchas veces el empleado pues tiene que hacer a veces inventario cada fin de mes y para llevar un control de la mercadería. Entonces hay mucha confusión, los datos no se encuentran sistematizados, la información se encuentra de repente hasta en papel, en cuadernos, en físico, o de repente, no sé, están parcialmente sistematizados porque incluso todavía utilizan hojas de cálculo de Excel, pero a veces el usuario ni siquiera sabe usar de Excel. Es decir,
a las justas registra sus datos, suma, pero no le saca el jugo a la aplicación como tal. Acuérdate que Excel es una herramienta muy potente a nivel usuario. A nivel usuario puedes aplicar fórmulas, hacer gráficos estadísticos, tablas dinámicas, en fin, análisis de datos también con Excel propiamente dicho. Pero muchas veces pues el proceso no está del todo sistematizado. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú ahí? Bueno, primero identificar la empresa, analizar la empresa en su conjunto, identificar cuáles son los procesos comerciales que ellos manejan, sus procesos de negocio, y decirle al cliente qué es lo que finalmente quiere sistematizar dentro de esta lista de procesos de negocio que tú como analista ya identificaste, ya chequeaste, ya más o menos tienes claro los procesos, y ahora hay que darle un nivel de prioridad. ¿Por dónde empezamos? Entonces, eso del por dónde empezamos te lo va a decir el cliente. Entonces, el cliente puede decir, mira, genial, de los 10 procesos que tú has identificado, que ya los tienes estructurados y mapeados, quiero todo. Pero me urge, o si no te preguntas, ¿qué cosa le urge, no? Ahora sistematizar. Entonces, él te dirá, mira, ¿sabes qué? Vamos a darle prioridad. Entonces, tú mismo tomas nota de cuál es la prioridad. No, primero es el almacén, 2 será ventas, 3 compras, 4, no sé, asistencia al personal, 5 contratación, en fin, le dan un nivel de urgencia o prioridad. Entonces, ¿qué haces tú? Empiezas a trabajar de forma modular, de forma progresiva. En cada módulo, en cada proceso, vas a tener que hacer las etapas que se hacen en el ciclo de vida de un sistema de información, ¿no? Análisis, diseño, desarrollo, implementación, pruebas, en fin, auditoría, etcétera, ¿no? Lo vas a tener que ir trabajando en el tiempo. Entonces, eso también que implica una planificación, naturalmente, porque vas a tener que hacer un cronograma de actividades, porque vas a tener que ordenar tu trabajo. Eso, señores, es gestión de proyectos. Entonces, ustedes no solamente piensen como programadores o como desarrolladores, decir, ah, muy bien, yo soy el programador, a mí me han dicho que codifique, este es mi formulario y empiezo a codificar. No es tanto así. Esta labor de planificación un poco más va a lo que se llama el gestor de proyectos. Entonces, ¿va a haber un gestor de proyectos dentro de un proceso de sistematización? Sí, y la idea es que ustedes, yo sé que muchos de ustedes de repente van a ir de repente más al área de diseño de base de datos, de repente alguien quiere ser DBA, Database Administrator, hay alguien de repente de ustedes que va a decir, bueno, yo estoy, profesor, más apuntando a ser un desarrollador, yo me voy a dedicar a desarrollar solo software o sistemas, ya sea escritorio, web o móvil. Alguien de repente podrá decir, bueno, profesor, yo me voy a dedicar a ser analista de sistemas. Yo quiero ser analista de sistemas porque me gusta, porque yo soy muy crítico, soy muy juicioso, soy una persona de repente muy intuitiva, muy suspicaz, me gusta ver los detalles, me gusta analizar. Entonces, de repente tú tienes por vocación ser un analista de sistemas. Alguien dirá, bueno, profesor, a mí me gusta más gerenciar, dirigir, planificar, organizar. Ah, ok, entonces de repente tú te vas a especializar en ser un gestor de proyectos. Eso implica que tienes que saber un montón de teoría básica, elemental, dentro de lo que implica la gestión de proyectos, así como también tener certificaciones propias en lo que es la dirección, de proyectos. También hay metodologías para eso. Entonces, cada uno de ustedes se va a tener que especializar. Pero dentro del curso que se llama Diseño y Evaluación de Proyectos, lo que busca es que ustedes también tengan un poco la idea, las definiciones y los conceptos de lo que implica también pues gestionar un proyecto, que no solamente ustedes se queden como desarrolladores, sino que también tengan la noción y la idea de cómo es que funciona esto, ¿no? O sea, qué hay detrás del proceso de sistematización, porque muchas veces ustedes simplemente se les pide que hagan determinado programa, determinado software, se les da las pautas y ustedes, yo sé que lo hacen, lo desarrollan, pero ¿qué implica? ¿Qué hay detrás de? O sea, ¿qué hay detrás del proceso de implementación? Esto, básicamente es esto. Análisis, planificación, gestión, etc. Entonces, jóvenes, a esto un poco está enfocado este punto que habla justamente del analista de negocio. ¿Correcto? A ver, continuamos. Bien, el siguiente punto dice, si no existen estándares, el analista de negocio trabaja con los stakeholders apropiados para determinar cómo será realizado el trabajo. Claro, es decir, cuando la empresa no tiene nada estandarizado, no tiene ninguno de sus procesos de repente, no tiene diseñados. En el caso de una MIPE, porque si hablamos de una empresa formal, una empresa que más o menos mediana, es difícil que no tengan estándares o que no tengan políticas. Sí o sí vas a encontrar ciertos estándares o políticas dentro de la empresa, dentro del negocio como tal. Entonces, en el caso dice que no existieran estos estándares o estas políticas,
lo que hay que hacer es trabajar con los stakeholders apropiados para determinar cómo será realizado el trabajo. Es decir, con él tendrás que coordinar probablemente con los empleados de determinada área o incluso con la gerencia misma, no lo sé, dependiendo del organigrama de la empresa. Tendrás que con él trabajar básicamente cuál va a ser el estándar de trabajo, ¿correcto? El analista de negocio dice debería ser capaz de seleccionar o crear un enfoque y trabajar con los stakeholders clave. ¿A qué se refiere el profesor con los stakeholders clave? El personal idóneo propio del negocio que tenemos que contactarnos con ellos, que comunicarnos, que coordinar, sí, porque son ellos quienes nos van a dar el insumo de todo el proceso del negocio o de los requerimientos como tal. Entonces, en este caso, el director de proyectos y el equipo de proyectos son los que deben de asegurarse, pues, ¿no? Que esto se realice de forma adecuada. El análisis del negocio está frecuentemente basado o relacionado con el enfoque del proyecto. Sí, es verdad. Pero en algunos casos, dice, pueden ser determinados independientemente. Por ejemplo, una organización puede utilizar un enfoque de administración basada en planes, eso es un enfoque, para definir sus procesos de negocio y luego usar el enfoque de administración basado en cambios. Dentro de la metodología de lo que es gestión de proyectos existen justamente estos dos enfoques, el enfoque basado en planes, perdón, y el enfoque basado en los cambios o la gestión de cambios, para construir las aplicaciones de software que van a apoyar justamente al proceso como tal, ¿no? Existen algunas entradas, sí, nosotros debemos justamente lo que les había explicado en el diagrama líneas arriba, es identificar la necesidad del negocio. ¿A qué se refiere con la necesidad del negocio? Pues bueno, el analista lo que debe de hacer es básicamente analizar la problemática, ver qué oportunidades tiene la empresa frente a ese problema, hay que verle siempre el lado positivo, y debemos de considerar también el tema de riesgos. Y acá probablemente, no sé si ustedes han escuchado este término que se llama la gestión de riesgos. Cuando uno desarrolla jóvenes un proyecto de información, efectivamente tiene que también pensar en riesgos. Los riesgos, ¿qué son? ¿Alguien podría definir, por favor, qué cosa es un riesgo? A ver, por el chat. Ideas respecto a riesgo. Hay mucha gente que confunde riesgo con amenaza y son dos cosas totalmente distintas. ¿Alguien me puede explicar qué cosa es un riesgo? ¿Qué es un riesgo? Una probabilidad. El riesgo, todo riesgo debe, a ver, la probabilidad, ¿en qué sentido? A ver, explícame un poquito más. Por ejemplo, ¿no? Que hagamos en el caso de un proyecto, ¿no? En el cual usted lo tiene que revisar. Para nosotros estará bien el proyecto o bien mapeado, como se dice, ¿no? Pero de repente para usted su criterio está mal. Ese es el riesgo que corremos nosotros, de que pensamos que está bien, pero para usted no está bien sistematizado, ¿no? Ah, ok. Está bien, es válido. Es como, por ejemplo, me has hecho pensar en algo, ¿no? Es como, por ejemplo, siempre, y eso pasa, entre especialistas de IT siempre no nos vamos a poner de acuerdo. Y eso siempre va a ser el dilema y la discusión constante. Un ejemplo, acabo un ejemplo y un paréntesis. Cuando a veces el estudiante tiene que desarrollar un proyecto, ¿no? Diseña su base de datos, ¿no? Siempre, obviamente, bueno, ya se supone que tiene claro cuál es el proceso de negocio, se supone que ya tiene claro los requerimientos y todo, y siempre hay una disyuntiva, ¿no? ¿Por dónde empiezo primero a hacer ahora el proceso de implementación o desarrollo, ¿no? Hay algunos que optan por, después de haber hecho obviamente el análisis del diseño, luego de haber diseñado según la metodología, ojo, si está usando RUP, seguramente usará diagramas de caso de uso, de CUN, de PUS, diagrama de clases, en fin, etcétera. Todo lo que implica pues la arquitectura del software, ¿no? Y si va a usar Ágil también, ¿no? A través en este caso de las pilas, o los historiales, ¿no es cierto? Scrum también tiene sus formatos para hacer toda esta documentación. Pero luego llega la disyuntiva cuando pasan al proceso de desarrollo o implementación, y aquí hay una disyuntiva porque muchas veces los especialistas, algunos optan por hacer el diseño o el prototipado de lo que son las interfaces, ¿correcto? Y otros optan por, dicen, no, mejor vamos primero a implementar la base de datos. Entonces, no hay ahí, por ejemplo, digamos, un consenso. Unos optan por, no, primero la base de datos, no, primero la interfaz. Y a veces algunos empiezan primero por las interfaces y luego terminan haciendo la base de datos. No significa que esté mal esa línea, pero particularmente yo, es mi punto de vista, es mi opinión, yo preferiría primero empezar por el diseño
el modelamiento, el diseño y la implementación de la base de datos, y después dejar como segunda actividad los prototipos, las interfaces de usuario. ¿Por qué? Porque yo hago un prototipo en función a mi base de datos. Yo miro qué tablas tengo, miro qué campos tengo, y en función de esos campos los traslado al formulario. Esa es mi forma particularmente de trabajar, que sería la adecuada. No obstante, pasa también que cuando el ingeniero de sistemas es netamente un programador y a veces no conoce del tema de base de datos, cuando quiere revisar el proyecto, se mete a revisar la base de datos y a veces dice, pero ¿por qué has creado esta tabla? ¿Pero por qué has creado esto? Y a veces termina diciéndole que está mal, ¿no? Y a veces ahí entramos en una discusión entre el programador y el DBA. ¿No? Yo siempre he tenido a veces con otros colegas diferencias con respecto a la base de datos y claro, hay que explicarle, ¿no? Entonces yo le digo al alumno, mira, explícale que por esto, por esto, por esto estás creando una entidad con 2 llaves, por decir, ¿no? Es una entidad asociativa que tiene doble llave, ¿no? A veces le observa, y lo observo de repente con la intención de que el alumno le responda y le diga, pues, a ver si sabe, ¿no? De repente alguien ha hecho la base de datos. Entonces, a veces el estudiante no sabe también defender eso, su proyecto, a veces no sabe también argumentar, ¿no? Y decir, no, profesor, lo he considerado por esto, por esto, por esto. Entonces, siempre va a haber a veces, se corre el riesgo en un proyecto real de que a veces para un especialista de determinado proceso esté bien, como para otro esté mal, o como para otro que simplemente le falte cosas por mejorar o por pulir. Eso es normal, eso es propio. Y eso incluso yo lo veo en los proyectos de tesis, ¿no? Siempre para un especialista determinada cosa está mal documentado, está mal planteado, y a veces sí, pues hay que corregir, como que de repente está bien, sino que simplemente es su punto de vista. El riesgo son básicamente una serie de elementos que nosotros consideramos que podemos estar expuestos, ¿correcto? O que nuestro proyecto puede estar expuesto. A ver, voy a leer por ahí una intervención de Santos. Me dice, riesgo es una medida de la magnitud de daños frente a una situación peligrosa. Sí, es verdad. Si nosotros no, por ejemplo, no consideramos los distintos riesgos que podría ocurrir o que podría darse en un proyecto, en un sistema, eso se puede convertir a lo largo en una amenaza, ¿no? Un ejemplo simple, yo siempre me gusta explicar con cosas simples para que se entienda. Ahorita vivimos el tema de la pandemia, ¿cierto? Vamos a suponer que mañana, no sé, pues Antón lo citan en el cercado de Lima a las 4 de la tarde y el señor sale a la calle y no se va, no se pone mascarilla. Es decir, simplemente él dice, bueno, me voy, se alista esto, y dice, ah, no, ir con mascarilla, no, no voy a ir con mascarilla. Entonces, él ahí, ¿qué pasa? Corre el riesgo, ¿no? Corre el riesgo de que probablemente se infecte, que probablemente se contagie de esta enfermedad que ha traído tanta muerte a nivel mundial, como es el COVID. Entonces, la falta de, en este caso, medida de protección, ¿no? Corre el riesgo de infectarse. Ahora, ¿qué pasaría si el riesgo se cumple? Si realmente se infecta, pues, tiene obviamente una amenaza, ¿no? Peligra su vida. ¿Me dejo entender? Entonces, ese es el tema de los riesgos, una serie de consideraciones que nosotros tenemos a bien evaluar, considerar dentro de nuestro proyecto, y debemos de por lo menos tener una lista de riesgos, ¿no? Oye, ¿qué pasaría si, ¿no? Ponernos en diferentes escenarios o situaciones y ver cómo hacemos frente a esos riesgos. En un proyecto real, generalmente lo primero que se hace es, se hace el estudio de factibilidad. Ustedes recordarán el estudio de factibilidad de un proyecto, que se divide en 3, estudio de factibilidad técnica, operativa y económica, ¿no? Incluso quien hace la evaluación o el estudio de factibilidad también hace un análisis de riesgo, pero a nivel financiero, es decir, también hay la gestión financiera. Entonces, acá nos damos cuenta que la gestión se aplica en todo, desde la parte financiera, gestión de proyectos, gestión de riesgos, gestión de amenazas, gestión de cambio. Hay un montón de gestiones y claro, obviamente debemos de considerar los riesgos, pero que estén asociados siempre, en este caso, al proceso, ¿no? Al proceso que queramos de repente sistematizar. Bien, dice, en el plazo en el cual la necesidad debe ser abordada y en cuanto a la necesidad es atendida. Esto va a ayudar a determinar cuál enfoque es apropiado, la administración basado en planes o la administración basado en cambios. Entonces, hay que finalmente enfocar al negocio como tal,
reconocer su problemática, ver qué oportunidades podemos obtener, ¿no?, dentro de este problema que se nos está presentando y que nosotros vamos a ser responsables de su proceso de sistematización, ver qué riesgos vamos a considerar dentro del proceso de desarrollo como tal, ¿sí? ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si se nos enferma el desarrollador de sistemas, el desarrollo de software? ¿Quién hace el sistema? Bueno, se corre de repente, ¿no? Oye, mira, corremos el riesgo de que si no le pagamos lo que quiere el desarrollador, lo que está cobrando, no, corremos el riesgo de que no entreguemos el proyecto a tiempo. Sí, eso es un riesgo, no tener el proyecto a tiempo, según lo establecido y lo pactado con el cliente. Y eso también tiene una penalidad, más aún cuando hay un acuerdo de por medio, o sea, hay un documento de por medio, correcto, un contrato. El juicio experto tiene que ver con una técnica que es utilizado para determinar el enfoque del análisis del negocio. Se puede proporcionar, dice, una pericia a través de una amplia variedad de fuentes, incluyendo a los mismos stakeholders, como iniciativa de la organización, ¿no? Así como también podemos, de repente, no sé, en este caso, buscar algunos consultores, ¿sí? Personas de repente que conozcan del tema, o propios del sector, de la industria, que nos ayuden pues a hacer un adecuado análisis, ¿no?, dentro del proceso como tal. Deriva también consideraciones, las experiencias previas de los analistas de negocio, así como los stakeholders, cuando se seleccionan o modifican un enfoque. Los activos del proceso de la organización incluyen elementos del enfoque del negocio existentes y en su uso por la organización. Dice, los activos del proceso de la organización que pueden ser útiles en la definición del enfoque del negocio como tal, que incluyen metodologías para los procesos de cambio, desarrollo de aplicaciones de software, herramientas y técnicas que están en uso o entendidas por los stakeholders. Generalmente también implican, dentro de este proceso activo de la organización, implica también, por ejemplo, usar estándares corporativos como COVID. No sé si han escuchado COVID. No COVID con D, sino con T, COVID. COVID y ITIL. ITIL también es otra metodología que tiene que ver más que todo con la gestión de servicios informáticos. Eso lo van a ver en el sexto semestre. Este curso también lo dicto yo. Y el COVID tiene que ver básicamente con el proceso de, también de gestión de los activos, de los activos de TI, y también se utiliza mucho en la auditoría de sistemas, ¿correcto? En fin, ¿qué se busca con estos estándares? Se busca que la organización pueda tener pautas establecidas para ajustar los procesos a modo de que se alineen con la iniciativa específica que se tiene en mente, ¿correcto? Bien, jóvenes, creo que hasta aquí, por tema de tiempo, vamos a concluir. Volvemos a la 1:50, ¿sí? Volvemos para nuestra siguiente videoconferencia hasta las 2:40. Entonces, por favor, no se olviden de registrar su asistencia por el chat y lean el material. Al volver de repente en la siguiente videoconferencia, puedo atender alguna consulta o sugerencia, comentario que ustedes tengan al respecto. ¿Correcto? Bien, entonces doy por finalizado la videoconferencia, señores. Su asistencia, por favor, no se olviden. Importante que la registren en el chat. Bien, eso sería todo. Gracias.